Bienvenidos a la presente sesión sobre la nueva versión de ISO 9001 y los principales cambios. Mi nombre es Pedro González y me encargo de la Dirección Técnica de Bureau Veritas Certificación España. ¿Qué cambios traerá la ISO 9001? Hemos estructurado la presente sesión en los 5 puntos que pueden contemplar en su pantalla. Proceso de revisión de la ISO 9001, entradas clave de esta norma, la estructura de alto nivel o su denominación en inglés, cambios clave en ISO 9001 y la implementación de esta estructura de alto nivel en ISO 9001. Bastantes de estos conceptos ya están asociados a la anterior versión, no sufren modificaciones, con lo cual insistiremos especialmente o trataremos especialmente aquellos puntos, aquellos aspectos que son especialmente diferentes o en los cuales el comité que elaboró la norma ha hecho mayor hincapié. En cuanto al proceso de revisión de ISO 9001, ISO 9001 es una norma del comité ISO que tiene ya, podríamos decir, cierta longevidad. Todo el ámbito normalizado con respecto a la gestión de la calidad comenzó en 1987 y comenzó la nueva revisión, la versión 2015, ya hace aproximadamente un año. Son la serie más popular de las normas y es utilizada por millones de empresas, de compañías en todo el mundo, con el objetivo de proporcionar un lenguaje común entre los proveedores de productos o servicios y los clientes a los cuales va dirigido. El propósito de esta nueva revisión es que pueda estar durante varios años sin tener ninguna modificación especialmente relevante y que sirva a su vez de base como para realizar las próximas generaciones de normas o estándares de gestión. En este momento, a fecha de hoy, julio 2015, ha sido publicada el FDIS, el Final DIS, el borrador final de la norma ISO 9001 versión 2015. Hay una previsión de que en septiembre se emita ya la norma definitiva. Ha atravesado un largo proceso hasta su consecución, empezando las primeras propuestas en el año 2012. Se ha acelerado en el último año y podemos indicar que si bien suele haber cambios en los diferentes borradores hasta que llega al FDIS, al Final DIS, del Final DIS a la versión final, se entiende que puede haber cambios editoriales, de terminología, etcétera, pero ya no cambios relevantes en los requisitos. Entradas clave de ISO 9001 versión 2015. Bien, esta nueva versión, como no puede ser de otra manera, sigue la propia filosofía del comité ISO, la cual es facilitar el intercambio internacional entre bienes y servicios, apoyar el crecimiento económico, promocionar la innovación y proteger la salud, seguridad y medio ambiente. Pretende confluir estos círculos que ven en su pantalla de responsabilidad social, crecimiento económico, integridad ambiental, todo en un desarrollo sostenible y aportar ese valor, a fin de cuentas, a la sociedad y a los mercados. La misión del comité específico que ha desarrollado la norma ha sido la de desarrollar, mantener y apoyar productos que permitan a las organizaciones en todo el mundo mejorar su rendimiento mediante el establecimiento de requisitos genéricos de calidad, que sirva, como hemos dicho antes, de lenguaje común entre proveedores y prestadores de servicios, y también una serie de normas que van dirigidas no solo a los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de calidad que cumpla con esta norma, sino también dirigidos a la orientación, normas o otros documentos dirigidos a la orientación y el apoyo. Se realizó una encuesta por parte del comité ISO en todo el mundo para ver qué conceptos eran los más importantes, los más relevantes, que entendían aquellos usuarios de la ISO 9001 que eran necesarios de mejorar. También ha habido exploraciones con otras empresas que pueden que tengan ISO 9001 o no, para ver
cuáles eran los denominadores comunes de estas empresas que tenían éxito en épocas de crisis, bien porque las sorteaban muy bien o incluso en épocas de crisis incrementaban sus beneficios o su desarrollo, con objeto de ir entresacando, ir obteniendo aquellos elementos más importantes que son clave de éxito en las organizaciones o que las propias organizaciones entienden que son una parte de algo que es necesario, aglutinarlo, trabajarlo y que contribuya a la nueva versión de ISO 9001, a la versión 2015. Entre los objetivos de esta nueva versión está el establecer unos requisitos estables, como indicamos anteriormente. En principio, una previsión de no tener que modificar esta nueva versión hasta por lo menos en unos 10 años, quizá hasta el 2025. Otro de los objetivos ha sido dar un papel muy importante, mayor refuerzo al enfoque basado en procesos. De hecho, si bien ha habido siempre a veces dificultades en la aplicación del ISO 9001 de la versión anterior, que ya estaba orientada a procesos en organizaciones que no se gestionaban por procesos, lejos de matizar o flexibilizar este requisito, lo que se ha realizado es precisamente su refuerzo. ISO 9001, versión 2015, apuesta y se estructura fundamentalmente en la gestión por procesos. También se han tenido en cuenta los cambios en las prácticas de gestión, tanto gestión de calidad como nuevas tecnologías, especialmente en cuanto a la información, lo cual ha influido bastante en uno de los requisitos como era el anterior de procedimientos documentados, documentación, procedimientos, registros, etc. Sigue manteniéndose el objetivo principal de facilitar una implementación eficaz en cualquier tipo de organización, ya sea pequeña o grande, sea de una actividad o de otra. También es otro objetivo fundamental que permita una verificación eficaz del sistema de calidad, tanto por primera, segunda o tercera parte, en función de lo que desee la organización o el respaldo que quiera dar al exterior y a sus clientes de que tiene implantado un sistema de gestión conforme a este estándar y que tiene un adecuado nivel de desempeño. El aval del refrendo que quiere dar evidentemente lo decide la organización y siempre pretenderá, bueno, una tendencia natural a ir hacia el mayor respaldo objetivo, que sería el aval de ese mensaje cubierto por una entidad de certificación. Se ha simplificado mucho el lenguaje y el texto de la norma, también como está ocurriendo en otras normas del sistema de gestión, como veremos ahora, que parten todas de un importante cambio que ha habido en cuanto a la orientación de cómo van a tener que ser ya, cómo son y cómo van a tener que ser las nuevas versiones y las nuevas versiones de las existentes y las nuevas normas de sistemas de gestión. Se ha tenido y se mantienen los principios de gestión de la calidad, teniendo principalmente como centro y núcleo la focalización al cliente, como no puede ser de otra manera, en un sistema de gestión de calidad que lo que pretende es proporcionar unos productos o unos servicios que cumplan con los requisitos que el cliente espera. ¿Qué es la estructura de alto nivel que impregna esta norma, esta nueva versión, así como las nuevas versiones y las nuevas normas, como hemos indicado, que empiece el comité ISO a trabajar o emitir ya en un futuro? Bien, cuando hablamos de estructura de alto nivel, estamos haciendo referencia a un nuevo enfoque que ha proporcionado ISO en cuanto a lo que debe ser la estructura, los principios y los propósitos de las normas de sistemas de gestión. Esto conlleva una reflexión importante que se ha traducido en una serie de características. Entre ellas encontramos que los títulos son idénticos y el texto principal va a ser también común, es común ya entre las diferentes normas de sistemas de gestión. Hay un vocabulario básico genérico
que va a ser aplicado a todas las normas de sistemas de gestión. De esta manera evitamos diferencias, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas de gestión integrados. Un ejemplo de lo que proporciona la estructura de alto nivel es disponer de una cláusula principal. Esta cláusula principal tiene ya un título idéntico común para todas las normas de sistemas de gestión. Luego tiene sus cláusulas y aquí ya luego hay un título idéntico común de esa subcláusula, pero hay otras subcláusulas, o si nos permiten el término subcláusulas, que tienen ya especificidades lógicamente, de la disciplina de la que se trate, ya sea calidad, medio ambiente, seguridad alimentaria, seguridad de la información, etc. La estructura de alto nivel está consolidada en un documento que se denomina Anexo L, donde establece todas las directrices que tienen que tener las normas de sistema de gestión. Ha regularizado especialmente una estructura principal común, y es importante, un índice común para todas las normas. Hay cláusulas ya comunes y hay terminología común entre todas ellas. También esta estructura de alto nivel permite una ordenación muy adecuada en función del propósito que vaya a tener cada una de las normas y que permitan incorporar otras posibles, entre comillas, utilidades. Habrán normas genéricas, permite estructurar adecuadamente otras guías o documentos de aclaración de conceptos. Va a servir también para incorporar requisitos genéricos, así como pues requisitos de ciertos estándares sectoriales o de industrias específicas, ¿no? Todo va a ser y es ya con un núcleo de elementos comunes y requisitos, y a partir de ahí ir estructurando de una manera ordenada y lógica todo lo que una norma pueda ir necesitando. La estructura de alto nivel ha proporcionado un índice que es el de ISO 9001, que vamos a tratar a continuación, que pueden ver en su pantalla. Tiene 10 grandes apartados, 10 grandes cláusulas: alcance, referencia a normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Prácticamente todos esos términos ya los conocemos cuando estamos hablando de ISO 9001 o no son relativamente familiares. Sin embargo, hay algunos, como puede ser el apartado 4, contexto de la organización, que manifiesta un claro requisito nuevo con unas necesidades y expectativas también nuevas. En el resto de elementos pues se han ido incorporando o se han ido manteniendo los mismos requisitos que tenía la versión anterior, o bien algunos de ellos se han matizado, se han aclarado, se han detallado o se han ampliado ligeramente. El enfoque del ciclo La Rueda de Deming, el ciclo PDCA, planificar, realizar, comprobar y actuar, se sigue manteniendo en todas las normas de sistemas de gestión y más bien se uniformiza en todas las normas de sistemas de gestión. De hecho, sobre la pantalla pues, tiene una estructuración de todas las cláusulas en función de cómo se acoplan a la filosofía indicada. Empezaríamos en el apartado 6 de planificación, luego operación y soporte o apoyo, evaluación del desempeño y mejora, los cuatro pilares fundamentales de la rueda de mejora continua. Todo eso ahora liderado por la alta dirección con una mayor implicación y a su vez basado en la información y el conocimiento y el análisis que tiene que tener la organización del contexto en el cual opera. Cambios clave en ISO 9001 versión 2015. Bien, como no podía ser de otra manera, ISO 9001 ha partido ya adaptada a los requisitos de la estructura de alto nivel que acabamos de mencionar y está alineada con los principales objetivos de esta nueva filosofía. Compatibilidad con otras normas de sistemas de gestión, como puede ser gestión medioambiental, ISO 14001, mayor impacto en el negocio,
y muy centralizada en el liderazgo y en la evaluación del desempeño. Dos aspectos muy importantes promocionados directamente por la alta dirección. En cuanto al liderazgo, el papel del representante de la dirección estrictamente pues, se ha eliminado como tal. Sí, sigue existiendo ya la función como tal, asociada al mantenimiento y desarrollo del sistema de gestión, el recabar toda la información clave y proporcionar esa información del desempeño del sistema de gestión de calidad a la alta dirección, pero esa función ya no se dirige a un representante concreto. De esta manera se pretende que la función como tal esté más dispersa entre la propia organización y sobre todo que parte de esas funciones las asuma de una manera más explícita lo que conocemos como la alta dirección. Bien, política de calidad, objetivos compatibles con la dirección estratégica, tiene que ser también emanado por la alta dirección, y la alta dirección tiene que mostrar ese liderazgo en la elaboración, en la modificación, en la aplicación de esta política y de los objetivos. Así como tiene que promocionar y tener un papel mucho más activo en la integración de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los procesos de negocio, que se vea de una manera más visible y más evidente esa integración. Dentro de los cambios clave, el siguiente y más relevante es el del contexto de la organización. Reiteramos que es un término que aplica a todas las disciplinas, sea gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad de la información, etc. Hay dos nuevas cláusulas dentro del apartado concreto de contexto de la organización, dentro de la cláusula 4. Una es comprender la organización y su contexto. Esto lo que pretende, lo que requiere es que la organización haga un análisis, si no lo ha hecho ya, sobre cuáles son aquellos factores, aquellas cuestiones tanto externas como internas que debe de conocer, que debe de analizar, porque pueden influir en el desempeño del sistema de gestión de la calidad y por lo tanto incidir en la satisfacción de sus clientes. Estas denominemos cuestiones externas pasarán por un análisis de las opciones tecnológicas o tienen que pasar por un análisis de las opciones tecnológicas de la organización, del contexto económico, financiero de la propia organización, cuestiones que pueden ser relevantes desde el punto de vista de mercado, de la competencia de la propia organización, aspectos de índole cultural, legal o social, especialmente cuando la organización traslada sus actividades, abre sus mercados a otros países. Bien, todos estos, lo que se conoce como el ambiente de negocio, todos estos aspectos deben de ser analizados por parte de la organización, ver qué información tiene sobre estos factores u otros. Los que están mostrados en pantalla son una referencia porque así viene indicado bien en la norma o bien en su anexo o bien en definiciones. Tiene que recabar esa información y de ese análisis determinar cuáles son aquellas cuestiones importantes que la organización entiende que tiene que tratar y controlar y de las cuales pues, pueden salir, evidentemente, veremos a continuación, riesgos u oportunidades. De la misma forma, tiene que tomar información y analizar qué información tiene sobre aspectos internos, como es la propia cultura de la organización, sus valores, cómo se están cumpliendo, si son adecuados, si son alcanzables, no alcanzables, sobre el conocimiento que tiene la organización en sí, sus técnicas, sus procesos, sus procedimientos, su know-how, así como su desempeño. De la misma manera que ocurría con los factores externos, tiene que analizar, lo primero analizar qué información tiene, recabar información si entiende que es insuficiente, realizar ese análisis, realizar esa evaluación y a partir de ahí, como veremos, pues determinar aspectos que pueden suponer una amenaza o pueden suponer una oportunidad para la organización. De hecho,
esto es el comienzo de o bien implantar un sistema de calidad conforme a la versión 9001-2015, o bien el comienzo para revisar el sistema de gestión de la calidad, porque los procesos de la organización, el alma mater de la gestión de la calidad, los procesos, tienen que ser coherentes y tienen que derivarse especialmente de las cuestiones externas e internas, así como de las partes o expectativas de sus partes interesadas, que es el siguiente apartado que tienen en pantalla. Este apartado, esta segunda subcláusula, el 4.2, requiere comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. De manera equivalente que hemos indicado sobre las cuestiones en cuanto al contexto de la organización, del negocio, en este apartado la norma requiere que se haga un análisis también de cuáles son todas las partes interesadas de la organización, obtenga información sobre las mismas, evalúe cuáles de ellas pueden tener un impacto en la satisfacción del cliente, en los productos y servicios que proporciona la organización. En función de eso, determinar cuáles son relevantes por esa causa y, evidentemente, lo más importante, de esas partes interesadas relevantes, identificar cuáles son sus necesidades o expectativas que la propia organización debe asumir como requisitos de obligado cumplimiento, porque entiende que un incumplimiento con esas necesidades o esas expectativas pueden perjudicar al propio sistema de gestión de la calidad, por tanto a la organización, por tanto a la satisfacción de los clientes. Si remarcamos la importancia de estos dos apartados indicados, el indicado en 4.1 y en 4.2, porque, reiteramos, son el lanzamiento, el marco desde el cual tiene que estructurarse el sistema de gestión de la calidad y especialmente los procesos de la organización. Un punto clave que hemos mencionado pues, es la de mencionar también algo que realmente no es un cambio sustancial, pero sí la norma quiere cubrir adecuadamente en lo que es el lenguaje, que su aplicación es también a servicios. En las versiones anteriores hablaban sobre todo de productos. La norma ya ahora habla de productos y servicios. Norma más genérica y más aplicable a las organizaciones de servicios. Entiéndase ya producto ha evolucionado al término productos y servicios. Un elemento también muy novedoso y que es común a todas las normas del sistema de gestión, ya que van conforme a la nueva estructura a la estructura de alto nivel, es el riesgo y las acciones preventivas. La estructura de alto nivel y, por tanto, la nueva norma ISO 9001 versión 2015 requiere un enfoque basado en el riesgo, un pensamiento basado en el riesgo. No es un término especialmente nuevo, sí que se mencionaba de una manera no del todo muy clara en la versión anterior, pero aquí se pone patente con su requisito específico. La organización realiza ya evaluaciones de riesgo y en este caso aquí se hace un requerimiento expreso a que la organización tiene que demostrar que efectivamente tiene esa evaluación de riesgo como algo inherente a todos sus análisis de información, sus decisiones y a todos sus procesos, entendiendo riesgo como efecto de la incertidumbre de un resultado esperado. Siempre el riesgo está asociado, en este caso, esta incertidumbre, a la falta de información plena a la hora de tomar una decisión. Adelantamos que ha desaparecido el concepto de acción preventiva dentro de ISO 9001, porque ha desaparecido el término, pero lo que se pretendía con la acción preventiva se entiende que estaba establecido en las normas porque es algo útil para la organización anticipar posibles deficiencias o resultados no deseados. De esta forma queda incluido en este enfoque general que hay que realizar sobre evaluación de riesgo. ¿Qué es el pensamiento basado en el riesgo? Y realmente es algo que hacemos todos de manera automática y a menudo inconscientemente. Es bastante importante aquí recalcar que
el riesgo a menudo es visto como negativo, pero la norma establece y estructura de esta forma que el pensamiento, que la evaluación de riesgos, derivado de una evaluación de riesgos, se van a determinar tanto amenazas, que es el término habitual en el que muchas veces se utiliza el término riesgo, como también oportunidades. Son oportunidades para mejorar. Y es importante mantener estos dos aspectos: riesgo negativo, riesgo positivo, detección, identificación de amenazas, pero también identificación, detección de oportunidades. Los principales objetivos de ISO 9001, casi diremos como un poco la brújula del norte que no debe perder la organización, es los dos puntos quizá los más relevantes de toda la norma cuando se está mejorando el sistema de gestión de la calidad o se está diseñando por primera vez, y que han sido tradicionalmente, y no hay que perderlos de vista, el primero, proporcionar confianza en las organizaciones para proveer a clientes los productos y servicios correspondientes. Es muy importante este objetivo. Se implanta un sistema de gestión de calidad conforme ISO 9001 para proporcionar confianza a esos clientes de que les vamos a proporcionar, como tal organización, unos productos y unos servicios adecuados. Son los que han solicitado. Y segundo, mejorar la satisfacción del cliente con el cumplimiento permanente de los requisitos que el cliente desea. Por lo tanto, el concepto riesgo está relacionado con la incertidumbre en el logro de estos dos principios o objetivos fundamentales del sistema de gestión de la calidad. De hecho, en ocasiones, cuando puede parecer que algún aspecto no tenemos claro cómo abordarlo, qué importancia darla, hemos de volver sobre estos dos puntos, el de cuáles son los principales objetivos, sobre esta brújula: proporcionar confianza a nuestros clientes de que le vamos a proporcionar unos productos, unos servicios adecuados, y segundo, mejorar su satisfacción mediante el cumplimiento permanente de tales requisitos. Realmente el riesgo es tan importante ahora en la versión de 2015, es tanto en ISO 9001 como en otras disciplinas, en otros campos, que está repartido por numerosas cláusulas, ¿no?, que podrán evaluar ustedes en la propia norma. En la cláusula número 4, la organización tiene que abordar los riesgos y oportunidades. En la cláusula número 5, la alta dirección debe demostrar el compromiso promoviendo el uso de un pensamiento basado en el riesgo. La cláusula 6 requiere que la organización determine y tome medidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades, ¿no? Ahí es un requisito ya explícito de este proceso. En la cláusula 8, las entradas para el proceso de diseño y desarrollo se consideran las consecuencias potenciales, hay que considerar las consecuencias potenciales de un fracaso o de un efecto no deseado. El impacto potencial de los procesos proporcionados externamente, productos y servicios, ¿no? La cláusula 9, también, planificar y llevar a cabo análisis de la gestión, pues teniendo en cuenta la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos y oportunidades. La cláusula 10, asociada también a implementar acciones de mejora, y en esas teniendo en consideración que esas acciones tienen que ir dirigidas a corregir, mejorar, prevenir los efectos no deseados, ¿no?, identificados previamente a través de ese análisis o esa evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, una palabra, el enfoque basado en evaluación de riesgos es algo inherente. Y debe de hacerse este análisis derivado de los aspectos previos que hemos indicado, del contexto de la organización, conocer las cuestiones relevantes del ambiente de negocio y de las partes interesadas, para, con ese enfoque basado en riesgos, diseñar o rediseñar o confirmar que todos nuestros procesos de la organización ya para ejecutar las actividades son conformes, adecuados o están controlados. En una palabra, el diseño de los procesos debe ser una consecuencia de esa evaluación de riesgos. No tiene que ser, entre comillas, hacer una evaluación de riesgos luego a posteriori, precisamente por esa inherencia que tiene de acción preventiva para determinar amenazas y oportunidades y actuar en consecuencia. Por lo tanto, los procesos pueden verse afectados, mejorados, innovados por ese análisis.
Herramientas para analizar el riesgo. Si bien hubo un primer interés muy inmediato en poder establecer un estándar para hacer esa evaluación de riesgos, luego finalmente quedó desestimada esa posibilidad. La verdad es que las empresas en las cuales han tenido éxito durante las épocas de crisis y que se han tomado muchas veces como referencia para incorporar requisitos en la norma, manifestaban que no tienen una metodología fija para hacer evaluaciones de riesgo. De hecho, sus propias metodologías las van adaptando a la necesidad del entorno de negocio, de las partes interesadas, del contexto de la organización, de dónde van, de qué mercados abordan, etcétera. Por lo tanto, el denominador común es que todas estas empresas con éxito gestionan de manera sistemática su actividad con un análisis de riesgos para determinar oportunidades y amenazas, pero no se puede establecer una metodología común, sino que eso depende que la organización utilice aquella o aquellas que más eficaces resultados le proporcionan. En cuanto a la implementación de la estructura de alto nivel, vamos a tratar ahora brevemente pues, cuáles son las principales cláusulas y qué innovaciones o qué cambios incorporan. La primera es el contexto de la organización. Es la primera porque, como decimos, tiene que abarcar de ahí, tiene que emanar todos el resto de elementos del sistema de gestión y especialmente sus procesos, ¿no? Tiene 4 subcláusulas: entendiendo la organización y su contexto, entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas, estos 2 aspectos los acabamos de mencionar, determinar el alcance, a partir de ahí el alcance del sistema de gestión de la calidad al cual quiero aplicar, y definir, diseñar o mejorar el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Está recalcado y sus procesos en negrita por la preponderancia que se le da ya en esta nueva versión. En entendiendo la organización y su contexto, que hemos explicado con anterioridad, es evidentemente muy importante la implicación de la alta dirección, ¿no? En cuanto a clarificación de la misión y visión, considerando cambios y tendencias que puede haber a nivel de la organización, en las relaciones, las percepciones y los valores de los accionistas o precisamente en proporcionar prioridades estratégicas o de negocio, así como la disponibilidad de los recursos necesarios para abordar estos análisis previos del entorno de negocio, de las cuestiones, de las partes interesadas y del diseño del sistema de gestión de la calidad. Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que también hemos indicado. Entre las partes interesadas están incluidas pues, clientes finales, proveedores, distribuidores, minoristas, etc. La intención es anticiparse a las necesidades actuales y futuras de las partes interesadas que se consideren relevantes, porque, como indicábamos, pueden impactar en el propósito fundamental del sistema de gestión de la calidad, y es de proporcionar de manera eficiente los productos y servicios que el cliente espera de la organización y mantener la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de esos requisitos. En la determinación del alcance del sistema de la calidad, no tiene especiales cambios con respecto a la versión anterior. Hay que considerar aspectos internos y externos, los reflejados en el apartado 4.1 y 4.2, y también dimensionarlo los productos y servicios a nuestros principales procesos que están involucrados o aquellos lugares físicos donde estos procesos están operando. En cuanto al término exclusiones, se le da una evolución a este aspecto, sencillamente indicando que cuando algún elemento de la norma no aplica por la propia actividad de la organización a su alcance, sencillamente hay que justificar que un requisito no va a ser aplicado por la organización. En cuanto al cuarto apartado de la subcláusula del contexto de la organización, es el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Ya hemos indicado que aquí el enfoque basado a procesos es fundamental y el nuevo requisito es la determinación de los riesgos y oportunidades y la planificación e implementación de las acciones para dirigir estos riesgos y estas oportunidades, y que de esta manera impregnen el diseño y la operación de todos los procesos de la organización que tienen incluidos dentro del alcance.
El modelo actual, por lo tanto, que requiere ISO 9001, no se aleja en cuanto a los dos principios fundamentales que ya existían. Uno, el enfoque basado a procesos, y dos, las cláusulas orientadas desde el punto de vista de la mejora continua y sus pilares, de planificar, pensar antes qué se va a hacer. Segundo, hacer lo que hemos planificado y nos hemos establecido. Tercero, revisar que el desempeño está siendo adecuado. Y cuarto, en cada ciclo coherente de la organización, hacer un análisis de cómo se ha realizado, cómo ha ido el desempeño, para tomar acciones nuevamente que vayan dirigidas a mejorar o a corregir efectos indeseables, ¿no? Todo el sistema de la norma está establecido conforme a estos dos enfoques. El proceso se le da, como decimos, tanto realce, pero en cuanto a la propia definición de proceso y lo que se espera de él, no hay especialmente cambios en la nueva versión con respecto a la versión anterior. Va especialmente dirigido, como decíamos, al realce y a la confirmación de que la gestión por procesos aporta claramente beneficios a las organizaciones que tienen éxito y, por lo tanto, la norma ISO 9001 lo adopta como un requisito incuestionable. En el aspecto de liderazgo, el apartado siguiente, 5, liderazgo, como hemos mencionado, tiene un papel, se le requiere un papel más proactivo en la gestión del sistema de calidad y promueve la integración de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los procesos de negocio global. Evidentemente no se puede perder de vista al cliente y aborda claramente que ese liderazgo y ese compromiso tiene que estar dirigido con un enfoque al cliente y a sus requisitos. También tiene que participar, lógicamente, de una manera mucho más clara, comprometida en la política, desarrollando la política de calidad, comunicando esa política, pero en cuanto luego a los aspectos que requiere ISO 9001-2015 con respecto a la versión anterior, en cuanto a lo que es básicamente el contenido de la política y cuál es su propósito, no ha sufrido cambios relevantes. Bien, la cláusula 6, planificación para el sistema de gestión de la calidad, vuelve a tener vuelve a marcar claramente las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Es decir, cuando se planifica cómo operar, en una palabra, para cumplir con los requisitos del cliente, hemos de tener en consideración las cuestiones mencionadas en la cláusula 4.1, los requisitos establecidos o identificados en la cláusula 4.2, referente a las partes interesadas relevantes y sus expectativas, y a partir de ahí las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, también filtradas por los dos puntos que hemos mencionado anteriormente, 4.1 y el 4.1 y el 4.2. A partir de ahí es cuando se puede proceder al diseño y planificación del sistema de gestión de calidad. Para eso, pues, tanto en los objetivos como en la planificación para alcanzarlos, no hay muchas diferencias con respecto a lo que requería la versión anterior, pero sí la planificación quizás explicita más que la planificación para alcanzar los objetivos, pues debe incluir lo que conocemos, ¿no? Las características clave de un programa de gestión. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué recursos serán necesarios para abordarlos? ¿Quién será el responsable o los responsables de su consecución? ¿En qué periodo se complementarán esas etapas, esos objetivos o esas actividades intermedias? Y, especialmente relevante, ¿cómo se evaluarán los resultados? Porque aquí está también orientado a otros los principios que hemos mencionado de la evaluación y el desempeño y el realce que se da también a la evaluación y el desempeño del sistema de gestión. En cuanto a la siguiente cláusula, soporte, apoyo, la primera subcláusula son recursos. No hay aquí no hay un especial cambio, ¿no? Un cambio drástico o especialmente novedoso. Hay aspectos generales, hay luego subcláusula, otro punto asociado al personal, a la infraestructura, al entorno de los procesos de la operación, a seguimiento y medición,
y al conocimiento organizacional. Prácticamente todos estos elementos ya no son conocidos. Quizá en el de conocimiento organizacional hay una ampliación del requisito, o quizá, entre comillas, un requisito más explícito, por el que se establece que es necesario, importante para la organización, conocer, valga la redundancia, conocer claramente dónde está, cómo es el conocimiento que tiene la organización, si lo tiene bien abordado, lo tiene bien estructurado y delimitado, y cómo ese conocimiento puede evolucionar, o sobre todo cómo se puede mantener ante circunstancias especialmente adversas que pueda sufrir la organización. Se entiende que ya el conocimiento organizacional es fundamental para la pervivencia y la mejora de la propia organización. Un aspecto alguna mención sobre competencia. Sigue un poco la misma línea indicada en la versión anterior, si bien se explicita más que para esa determinación de competencia hemos de conocer lo que sí que hemos hablado siempre, ¿no? En cuanto a sistemas de la calidad, hemos de conocer cuáles son los requisitos que requerimos a una determinada función. A partir de ahí, identificar qué perfiles son adecuados con esos requisitos, qué perfiles ya concretos de personas candidatas son adecuados para esa función. Bien, comparar lo que se requiere para esa función con la competencia que proporciona un potencial candidato, y a partir de ahí dar salidas a ese proceso, que pueden ser de formación adicional, de tutoría o sencillamente de reasignación de funciones, o bien contratación externa de personas competentes para esa función. Por lo tanto, se estructura un poquito más un elemento que ya venía tratándose anteriormente en las otras versiones, en la anterior versión. También se da un refuerzo a la parte de toma de conciencia, a la concienciación del personal, lo cual tiene que ser promovido lógicamente por la alta dirección, en cuanto a que el personal que trabaja bajo la organización sea consciente de la política, de los objetivos de calidad relevantes, y especialmente cuál es su contribución para el rendimiento del sistema de gestión de la calidad, así como de las consecuencias que puede tener su función por el hecho de que no se cumplan o no se ejecuten conforme el sistema de gestión establece. En cuanto a comunicación, se refuerza la comunicación en general, pero especialmente la parte externa, en este caso ya queda tanto interna, que se hacía más mención en la versión anterior, como la comunicación externa, de tal manera que la organización tiene que hacer una reflexión y determinar qué es lo que va a comunicar, cuándo tienen que realizarse esas comunicaciones, con quién, quiénes o qué partes interesadas mantener una comunicación fluida, cómo tiene que ser esa comunicación, sobre qué medios y quiénes son los responsables de hacer esas comunicaciones o de recibir esas comunicaciones. Se fortalece ese proceso de comunicación porque se entiende que es clave para mejorar el desempeño de la organización, o detectar también amenazas y, por lo tanto, también, dícese, oportunidades. En cuanto al apartado 7.5, información documentada, es un cambio relativamente importante porque se aleja ya la nueva versión, obligada por la estructura de alto nivel que hemos mencionado antes, a hablar de manual documentado, procedimientos documentados, el propio término procedimiento, el propio término registros que teníamos antes, formatos, simplemente unifica todos esos conceptos en información documentada. Y es de lo que se habla. La información documentada puede estar en todos los soportes que sean necesarios, pero ya digo, se elude el término ya utilización de procedimientos, procedimientos documentados, registros, etcétera. Simplemente información documentada. Para esta información documentada, sea del modo en el cual lo pueda organizar y disponer la organización, al respecto sí que la norma requiere que exista una estructura creada o unas reglas creadas por la propia organización en cuanto a la creación, actualización y control de esa información, que son en ese aspecto ya equivalentes a lo que se requería en la versión anterior. La cláusula 8, operación, no
tiene especiales cambios, sí tiene, bueno, matices o ampliaciones en algunos requisitos y sobre todo detalla con más claridad algunos de los requisitos o de los aspectos correspondientes que se mencionan en la versión anterior. Sigue estando entre ellos pues, los procesos necesarios para el control y planificación operacional, requisitos para productos y servicios, ya conocidos, diseño, desarrollo de productos y servicios, control de los productos y servicios suministrados por proveedores externos, producción y prestación del propio servicio, liberación de bienes o control de salidas de productos o servicios no conformes, ¿no? Entonces, no es que haya especiales cambios importantes o muy sustanciales, pero sí que todo este proceso de operación tiene que estar, como decíamos, determinado por el proceso y enfoque basado en el riesgo. La cláusula 9, evaluación del desempeño, utiliza términos que ya conocemos de la versión anterior, pero sí le da un realce muy importante ISO 9001, en general ya las nuevas versiones de las normas ISO de sistemas de gestión existentes y las que van a existir, se le da un realce muy importante a lo que es la evaluación y la medición del desempeño, disponer de datos o indicadores para tomar decisiones, datos o indicadores que los definirá o los determinará la propia organización, pero una vez definidos y determinados por la propia organización, son sobre los cuales se tienen que recoger esa información, analizar y tomar las decisiones oportunas. En general, entonces, pues hay que especificar, determinar qué, cuándo seguir o medir y cuándo analizar los resultados, determinar métodos para hacer ese desempeño, esa medición, ese análisis y esa evaluación, o evaluar el rendimiento y la operación, la producción del sistema o la operación del sistema de gestión de la calidad. Así, también aspectos incorporados en esta subcláusula, pues satisfacción del cliente de la manera equivalente a como se realizaba anteriormente y los aspectos de análisis y evaluación en los cuales se hace mucho hincapié como acabamos de indicar, ¿no? Aplicando un poco ese principio de Kelvin, si me permiten, de que solo se puede hablar de lo que se puede medir. Quizás exagerado, pero sí que es aplicado a la filosofía de las nuevas normas ISO 9001 bajo esta nueva estructura de alto nivel y en concreto ISO 9001 versión 2015. Dentro de esa evaluación del desempeño, un segundo pilar importante, una subcláusula, sigue siendo auditoría interna. No hay especiales cambios con respecto a lo que ya se requería. En este sentido, pues bueno, los programas de auditoría sí que se le da una especial importancia. Los programas de auditoría deben tener en cuenta pues, la importancia ambiental, es un matiz aquí que es más apropiado para la parte de ISO 14001, la importancia y el entorno de los procesos que se estén tratando, así como los cambios que afectan a la organización. Deben ser en este sentido programas de auditoría dinámicos. Cuándo y por qué vamos a establecer la necesidad de evaluar qué partes o qué procesos o qué áreas de la organización y en qué periodo. Eso al final se configura en una serie de ya auditorías concretas que llevarán luego ya su plan de auditoría concreta. Dentro de esta cláusula de evaluación del desempeño tenemos la tercera subcláusula, que es asociada a la revisión por la dirección. No es evidentemente una subcláusula nueva, no hay requisitos especialmente novedosos, pero sí que se establece o se amplía un poco los elementos especialmente de entrada y que tienen que tener en consideración en una revisión por la dirección. Y también se detallan algunos de manera más explícitas de los que estaban incorporados en la anterior versión, que bueno, podrían ser quizá un poquito, algunos de ellos un poco generalistas. Aquí, como pueden ver en pantalla, sin la necesidad de que, ni el propósito de que los lean todos, están en el correspondiente FDIS ahora mismo de la norma, pero bueno, se detalla claramente todos los elementos que tienen que estar en consideración en esa revisión por la dirección y de las cuales, por supuesto, hay que tener información al respecto.
para tomar las decisiones oportunas. Y finalmente, la cláusula mejora, que de la misma forma que también estaba en las anteriores normas de sistema de gestión, pues diferencia tal vez a una organización que tiene implantado un sistema de gestión de calidad conforme a ISO 9001 de una organización que en teoría no tiene implantado un sistema de gestión conforme a esta norma, lo cual no quiere decir que también lo esté abordando. Pero la característica fundamental es que todo lo que se está requiriendo y que hemos mencionado en esta visión general de la nueva versión de los sistemas de calidad no pueden ser estáticos. No se puede conformar la organización con alcanzar una serie de objetivos de desempeño o un nivel de cumplimiento de requisitos hacia sus clientes, ¿no? Tiene que estar constantemente mejorando la eficiencia de su sistema de gestión de la calidad en todos sus componentes, mejorando sus metodologías de riesgo, mejorando la información que tiene relativa al contexto de la organización en cuanto a las cuestiones importantes de mi ambiente de negocio, en cuanto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes, en cuanto a los resultados que proporciona mi enfoque basado en riesgo, aplicar la gestión del enfoque basado en riesgo para identificar con nuevas oportunidades o nuevas amenazas, o para saber si están controladas adecuadamente o no. En fin, todos estos elementos de la filosofía de una organización que tiene implantado ISO 9001 no puede ser estático, como indicábamos, y constantemente tiene que estar en una dinámica de mejora. Por eso todos los elementos del sistema están preparados para realizar esa mejora continua, especialmente de la mejora de sus productos y servicios, el corregir, prevenir y reducir los efectos adversos y especialmente mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad con datos o con indicadores de desempeño, como hemos mencionado, claros y objetivos para poder tomar las decisiones oportunas. El apartado no conformidad y acciones correctivas, bueno, prácticamente ha eliminado la parte de acciones preventivas por las razones que hemos explicado ya anteriormente, que no es necesario, se engloba dentro de la parte de evaluación de riesgo para determinación de oportunidades o amenazas. Entonces, ahora el aspecto de no conformidad y acciones correctivas no tiene especial variación. Si utilizamos ya el término concreto de no conformidad, más que producto no conforme, para alinearlo con el resto de las normas y especialmente con la estructura de alto nivel. Y en cuanto a los conceptos de lo que tenemos que tratar con respecto a un aspecto sobre un elemento no deseable, en este caso no hay modificaciones. La no conformidad es un incumplimiento con un requisito especificado, es una situación no deseable que ha ocurrido, en este caso ya es real, ha ocurrido. Ante ella tenemos que corregir o restaurar el cumplimiento siempre que sea viable. Hay ocasiones en las cuales pues ya ese producto, ese servicio proporcionado al cliente no es posible ya corregirlo, pero siempre analizar la causa o causas raíces que han provocado esa no conformidad, esa desviación con respecto a nuestros requisitos, para establecer las acciones correspondientes, las acciones correctivas, con el objeto de impedir que esa acción, esa situación, se vuelva a repetir. Y evidentemente luego analizar la eficacia. En ocasiones la eficacia la podremos evaluar a medida que la operación o esa actividad que ha fallado se sigue reiterando en el tiempo y vemos que tiene resultados adecuados. En otras ocasiones, pues quizá solo al cabo de un tiempo más dilatado, una incorrección en una revisión por la dirección que se realice la organización anualmente, pues probablemente para ver la eficacia de una acción correctiva tendremos que esperar a la realización del siguiente proceso de revisión por la dirección para ver si efectivamente no se han cometido o no aparecen los errores correspondientes. Y ya en cuanto a mejora continua, la organización mejorará de manera continua la adecuación y eficacia de su sistema de gestión de la calidad y debe considerarse los resultados del análisis y evaluación, fundamental, así como las salidas del proceso de revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que tienen que ser tratadas
como parte de la mejora continua, como hemos identificado. Aquí están un poquito los pilares que hemos hablado, también compromiso de la dirección, en el propio proceso de revisión por la dirección, pero sobre todo también dirigido a esa detección de necesidades y oportunidades, que es la parte fundamental, va a emanar de un adecuado enfoque de la aplicación de la evaluación de riesgos para detectar esas oportunidades y esas amenazas también. Bien, como conclusiones entonces finales en esta visión sobre los cambios que nos va a traer la nueva versión ISO 9001 versión 2015 en el momento actual de su versión ya de borrador final, podemos indicar que se da un realce al liderazgo y compromiso de la alta dirección, tanto en la política, objetivos, proporcionar recursos, conocimiento del propio sistema. Se realza el enfoque basado a procesos como un requisito claro, una continuidad con respecto a la versión anterior, pero una reafirmación de que se requiere un enfoque basado en procesos. Definición y gestión del riesgo, ahora de manera explícita, clara y como un requisito concreto. El establecimiento de objetivos de calidad ya claros, concretos, a través de un programa para alcanzarlo, un programa estructurado para alcanzarlo, y que tiene que ser trasladado a todas las funciones pertinentes, a todos los niveles o a todos los procesos. El tema de los objetivos de calidad adquiere un refuerzo en esta norma porque ya era un elemento, como sabemos, requerido en la versión anterior. Conocimiento de la organización como recurso, es decir, se da una señal a que la organización tiene que tener adecuadamente sistematizado y organizado el conocimiento que tiene la organización, procedimientos, procesos, patentes, know-how, cómo ejecutar estas actividades, ¿no? Y también utilizando los propios recursos humanos, el personal de la organización que utiliza y gestiona ese conocimiento. Información documentada, desaparecen los conceptos, como hemos indicado, procedimientos, manual, procedimientos documentados, la norma ya los elimina. Tampoco habla específicamente de registro, como ese documento que indica que se ha hecho una actividad o qué resultado ha dado la aplicación de una actividad, sino simplemente el término información documentada. Las operaciones tienen que continuar siendo planificadas y controladas, si bien ahora tienen que partir de unos elementos que hemos mencionado anteriormente como cabecera, y a partir de ahí decir, estos son los procesos, estas son las operaciones, de esta manera lo controlamos, pero derivan de ese análisis, de esos análisis preliminares de contexto de la organización, gestión del riesgo, y un realce nuevo a la evaluación del desempeño del sistema de gestión conforme a los requisitos o criterios que la propia organización determine, pero una vez determinado deben de utilizarse claramente para tomar esas decisiones y poder medir cuál es ese desempeño y cómo la organización avanza en la mejora continua. Bien, esto es todo. Esperamos haber podido trasladar esta visión de la nueva versión en su Final DISP. Reiteramos que ya por el propio proceso de revisión de la norma del comité ISO no debe esperarse ya especiales grandes cambios con respecto a la publicación final, y que poder haber puesto de manifiesto cuáles son los elementos quizá un poquito más importantes o cuáles se refuerzan de cara a esta nueva versión 2015. Muchas gracias.